Buenas las traigan, hijos de la verga. Hoy les caigo con una actualización del video que hice hace un año, que es la explicación de los procesadores Intel. El año pasado estuvo recargado de lanzamientos por parte de Intel y AMD. Así que tengo planeado hacer una serie de videos donde explicaré los últimos lanzamientos de Intel y AMD, y cómo se clasifican, desde los Intel i3, i5, i7, y hasta el i9 lanzado el año pasado. Y por parte de AMD, los míticos Ryzen y Threadripper. En este video me centraré a hablar solo de Intel, y para los AMD lovers, no se desesperen, quiero darle mejor producción y calidad al video de la explicación de procesadores de AMD. Empecemos. Primero hablaremos de Intel en general, y todas sus líneas de procesadores, las cuales son Celeron, Pentium, Atom, Core, Xeon, Quark y Titanium. Empezaré hablando de los procesadores menos comerciales, hasta los más comerciales en el ámbito de la gama doméstica, claro está, lo que significa que hablaré de Intel Core al final, ya habiendo entendido los conceptos básicos. Por eso quédate hasta el final del video para que no te pierdas nada. Intel Quark. La línea de procesadores con la que Intel planea liderar el mercado de concepto que todos hemos escuchado en algún momento, el Internet de las cosas. Desde chaquetas, pulseras, relojes y gafas, hasta aplicaciones más industriales. En general, cualquier objeto cotidiano que usemos, será conectado a Internet. Y que de hecho ya estamos viendo, como por ejemplo, relojes inteligentes, pulseras y gafas. ¿Pero qué relación tienen? Pues gracias a que estos procesadores son muy pequeños, y consumen muy poco, son ideales para el tipo de dispositivos ya mencionados. Intel Titanium. Procesador para servidores, que francamente, no vale la pena hablar mucho de ellos, ya que no tuvieron éxito al hacer el intento de utilizar arquitectura x64 en servidores. Intel Xeon. Son los procesadores fabricados especialmente para servidores y consumidores con alta demanda de procesamiento y cálculo. Estos procesadores contienen una gran cantidad de núcleos, lo cual lo hace perfecto para tareas complejas como simulaciones y operaciones, que requerirán del uso del procesador las 24 horas. Intel Atom. La línea de procesadores de bajo consumo para los PCs de gama doméstica. Estos procesadores poseen frecuencias y consumo bajo, con un rendimiento decente si tomamos en cuenta que caben literalmente en un puto PC stick. Intel Celeron. Son los procesadores de gama de acceso de Intel. Son diseñados para cumplir tareas muy sencillas como son navegar por Internet, tareas de ofimática y multimedia. Y de ninguna manera podrás jugar un título AAA en PC con este procesador. Intel Pentium. Estos procesadores son de los más conocidos por Intel, ya que posee una gran relación calidad-precio. Son muy buenos para tareas simples, y tienen un rendimiento aceptable en algunos juegos simples. Y finalmente llegamos a los legendarios Intel Core. Empezaré hablando de los i3, seguido del i5, y así sucesivamente. Pero antes de empezar a hablar de estos, quiero que entiendan algunos conceptos muy importantes, que son la generación del procesador, su socket, chipset, y su nomenclatura. Comencemos con el socket. El socket es el zócalo donde nuestro procesador encajará, y el que será el puente entre nuestro procesador y la placa madre. Existen dos tipos de sockets en la actualidad. Los LGA, los cuales son los que más usa Intel, y los PGA, que por lo general son los que usa más AMD. Pero eso es objeto de discusión para otro video. Volviendo al tema principal. Intel otorga a sus procesadores diferentes formatos de sockets, y los cambia cada cierto tiempo. Tomando un ejemplo de este procesador, el 8700K, este procesador es compatible con el socket 1151. Pero te preguntarás,
¿Qué son estos números? Pues estos números son el número de pines que tiene el socket y que hacen contacto con el procesador. Siguiendo con el ejemplo del socket 1151. Y aquí es donde quiero saltar al otro concepto que quiero explicar, que es la generación de procesadores. El socket 1151 es compatible con los procesadores de sexta, séptima y octava generación. Pero te preguntarás, ¿qué es una generación de procesadores? Pues son las líneas de procesadores que Intel lanza cada año para renovar su línea anterior de procesadores. Por ejemplo, en el año 2017, Intel lanzó su nueva línea de procesadores de octava generación para renovar su línea pasada, la séptima generación, lanzada el 2016. En este salto de generación a generación, se mejoran muchos aspectos de la generación anterior, como lo son la eficiencia energética, el número de núcleos y sus frecuencias, entre otras cosas. Pero aquí me quiero detener. Las placas de cada una de estas generaciones de procesadores no son retrocompatibles, es decir que, un procesador de octava generación no es compatible con una placa madre para procesadores Intel de séptima generación. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la incompatibilidad con el chipset. El chipset es el controlador de la placa madre, y se encarga de interconectar todo lo que esté conectado a la placa con el procesador. Por lo cual a veces es necesario reinventar el chipset para hacer una placa madre apropiada para el nuevo procesador, y debido a esto, y en parte por las decisiones tomadas por la propia Intel, se decidió hacer 3 diferentes chipsets para estos procesadores. Y bueno, ya habiendo detallado esta información, quiero dar a entender una última cosa, que es la nomenclatura de los procesadores Intel. Hagámoslo práctico con un ejemplo, el procesador Intel Core i7 8700K. Como podemos ver, la parte señalada de rojo es el modelo del procesador, en este caso Core i7. Después tenemos el primer número señalado de naranja, que señala el número de generación, siendo el número 8 nos damos cuenta que es un procesador de octava generación. Luego tenemos los últimos 3 números, son dígitos de número de unidad, que por lo general si el número es más alto, el procesador será mejor. Y finalmente tenemos la letra señalada de color verde, la cual es un sufijo, o variante de ese modelo del procesador. Esos sufijos tienen una información muy importante que debemos conocer a la hora de adquirir nuestro procesador. Aunque no en todos los casos aparecen letras al final del modelo del procesador, pero en este caso sí, y es la letra K, que indica que es un modelo desbloqueado, lo que significa que es un procesador que nos permite hacer overclock. Existen más sufijos que debes tener en cuenta y que puede llevar tu procesador, como por ejemplo, el sufijo U, que da a entender que es un procesador de bajo consumo. Por lo general estos procesadores solo vienen en portátiles. Luego tenemos el X, que indica que es la versión extrema, o de alto rendimiento de la línea de procesadores. Y así podemos seguir hablando de los sufijos, que puede o no llevar tu procesador. Recuerda que si el procesador no lleva sufijo, significa que tienes la versión estándar o básica del modelo del procesador. Bueno, luego de haber asimilado todo esto, estamos listos para que entiendas todo acerca de estos procesadores. Para que así, aciertes en la próxima compra de tu PC o procesador. Empezaremos con la gama baja de la línea Intel Core, hasta llegar a la más alta. Intel Core i3. Es el modelo más básico que puedes encontrar en la línea de los Core i3. Y también el más económico. Aquí me voy a salir un poco del tema del i3, y hablaré en general de toda la línea de Intel Core. Estos procesadores en la actual octava generación de procesadores de Intel Core, a día de hoy presente año 2018 en el mes de marzo. Los procesadores Core i3 cuentan con 4 núcleos físicos. Ojo que quiero dejar esto en claro. 4 núcleos físicos. No 2 físicos y 2 simulados. No. 4 núcleos físicos. Pero,
¿Por qué hago hincapié en esto? Pues porque en el lanzamiento de la última generación de procesadores de Intel, la octava generación, Intel decidió aumentar el número de núcleos en sus procesadores Intel Core. Y lo hicieron de la siguiente manera. Los Core i3 pasaron de tener 2 núcleos físicos y 2 simulados, lo cual da un total de 4 hilos de procesamiento, a tener 4 núcleos físicos, aún con 4 hilos de procesamiento, pero más eficientes. Por lo cual gana rendimiento, siendo que los núcleos físicos son mejores que los simulados. Los Core i5 pasaron de tener 4 núcleos físicos, con sus mismos 4 hilos de procesamiento, a tener 6 núcleos físicos, con sus mismos 6 hilos de procesamiento. Y finalmente los Core i7 pasaron de tener 4 núcleos físicos y 4 simulados, lo cual nos da un total de 8 hilos de procesamiento, a tener 6 núcleos físicos y 6 simulados, que nos da un total de 12 hilos de procesamiento. Esto significa un gran salto en el rendimiento de estos procesadores. Siendo que desde siempre, los Intel Core nunca pasaban de tener los 4 núcleos físicos, por lo que debemos agradecer a AMD por poner sus cartas sobre la mesa y empujar a Intel a darnos mejores procesadores, sin tener que vender un riñón. Y aún mejor, hicieron esto sin tener que bajar las frecuencias por núcleo de los procesadores, manteniendo y hasta mejorando su rendimiento con la generación pasada. Pero, y aquí viene el pero. Si te habrás dado cuenta, este salto de rendimiento solo está presente en la octava generación, así que si compras un procesador anterior a la octava generación, que no te sorprenda ver que tu i3 tiene 2 núcleos físicos y 2 simulados, que tu i5 tiene solo 4 núcleos físicos, y tu i7 tiene 4 núcleos físicos y 4 simulados, ya que así se rigen antes de la octava generación. Pero, ¿por qué le doy tanta importancia al número de núcleos del procesador? Simple. Porque mientras mayor sea el número de núcleos, mejor será el rendimiento en multitarea de tu PC. Pero, te diré algo. Si eres gamer, no te recomiendo fijarte en el número de núcleos. Te recomiendo que tomes en cuenta las frecuencias a las que trabajan esos núcleos. Así tu procesador sea de 4 núcleos. Los juegos no aprovechan el número de núcleos, sino la potencia de cada uno de estos núcleos. Así que si trabajas en diseño gráfico, diseño 3D, ingeniería, arquitectura, programación, etc., tu objetivo es tener el mayor número de núcleos. Pero, si eres un gamer, tu objetivo es tener la mayor frecuencia, o potencia por núcleo. Ya habiendo aclarado esto, volvamos a los i3. Bueno, siendo que los i3 poseen como mucho, 4 hilos de procesamiento en todas las generaciones. Este procesador nos otorga potencia para tareas simples y cotidianas, búsquedas por internet, multimedia, y muy posiblemente si compras un i3 de octava generación, te dé un rendimiento decente en algunos juegos que no requieras de mucho uso al CPU. Pero si tienes un procesador anterior a esta octava generación, yo que tú ni lo intentaba, ya que estos procesadores están más enfocados para trabajos de ofimática y cosas sencillas. Las recomiendo para PC de estudiantes y gamer casual, para la oficina, para las cabinas de internet, etc. Pasamos a los Intel Core i5. Estos procesadores, como ya mencionamos anteriormente, tienen 4 núcleos físicos y 4 hilos, en las generaciones anteriores a la octava, y 6 núcleos físicos y 6 hilos, en la octava generación, siendo este el procesador de término medio disponible para cualquier tarea que quieras realizar. Tiene un rendimiento bueno en tareas que necesiten potencia y buen número de núcleos. Lo recomiendo para gamers que no quieran gastarse un dineral en un i7 y que solo quieran jugar sin entrar a utilizar aplicaciones multinúcleo. También es recomendable para las tareas de la escuela y juegos un poco más exigentes, trabajos de ingeniería livianos, etc.
Ahora veamos los Intel Core i7. Estos hasta el año pasado eran la gama más alta de procesadores que podías encontrar en la línea. Luego hablaremos del porqué. Como decía, estos procesadores cuentan con 4 núcleos y 8 hilos, en las generaciones pasadas a la octava generación, y 6 núcleos y 12 hilos en la octava generación. Estos procesadores son excelentes para los gamers de alta exigencia, que quieran jugar los juegos a una alta tasa de frames. También para los que desean realizar trabajos muy pesados como lo son simulaciones, diseño 3D, edición de video, programas de ingeniería, programación, etc. Finalmente, tenemos la gama más alta, que son los Intel Core i9. Estos procesadores son relativamente nuevos en el mercado, ya que son los primeros i9 lanzados por Intel, como un intento por darle frente a Threadripper. Estos procesadores varían su número de núcleos y frecuencias, según vayas incrementando el precio del procesador. Y sinceramente, no creo que valga la pena explicarlos, ya que, a mi parecer, no vale la pena gastar la grandísima cantidad que necesitas para hacerte con uno de estos. Para los gamers, este procesador no vale la pena, ya que la potencia por núcleo está por debajo de un i7 con el que, por menos precio, puedes tener una mejor experiencia de juego que con un i9. Y para las personas que quieran este procesador para realizar trabajos pesados, pues habría que evaluarlo detenidamente, si decantarse por los i9 de Intel, o por los Threadripper de AMD. De todas maneras les dejo la información que necesitan para evaluar la compra de un i9, estará en la descripción. Y bueno, como siempre, resumiré todo lo que les interesa, ahora. Los i3 son para trabajos sencillos de ofimática, web browser y juegos casuales. Los i5 son para trabajos más complejos, como programas de ingeniería livianos, programación, y para los gamers que no intenten trabajar en multitarea. Los i7 son la mejor opción para los gamers profesionales y entusiastas que quieran la mayor tasa de FPS posibles, y para los heavy users de la ingeniería, programación, renders, etc. Bueno, espero que todo lo explicado en el video les haya quedado claro. Si fue así, déjame un comentario y un like. Suscríbete para expandir esta hermosa comunidad geek. Y nos vemos la próxima semana con otro video. O el mes que viene. Quién sabe. Con esto fue todo, yo soy Dick Mobo, y me voy a la verga.